y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en un nuevo país. Portugal. Sí, estamos justo enfrente a un monumento histórico de ese país que es este elevador. Sí, y es inspirado en Torre Eiffel. Un ingeniero portugués se inspiró de un ingeniero que creó Torre Eiffel y construyó esto en 1902. Sí, muy bonito, se llama Elevador Santa Justa. Sí, y como después de solo 5 años se convirtió para eléctrico porque era al vapor. Y hoy íbamos a ir al elevador, pero está cerrado. Hay una fila, un filón, una cola muy grande para ir al elevador y todos están allá y no lo sé, tal vez no sepan portugués, pero fui allá y está escrito que está cerrado hoy. Ahora vamos a una plaza que es la plaza principal aquí de la ciudad donde estamos. Estamos en Lisboa, que es la capital de Portugal. Sí, muy hermoso. Y tiene un elevador porque Lisboa es conocida como la ciudad de las 7 colinas, porque hay muchas montañas aquí. 7. Muchas, hay subidas y hay muchas. Sí, mira, del otro lado también, allá al fondo hay otra colina. También era muy fácil en los años 1902 para bajar y subir las cosas. Con elevador, porque sí. Imagínate que antes no había camiones como hoy, entonces era más complicado. Estamos aquí caminando justo al centro que se ubica aquí. Estamos en una calle que se llama Calle Augusta. Y mira qué bonito, es del sismo y todo reconstruido después. Y este arco se llama Arco de la Augusta porque aquí es la calle Augusta. Y mira qué calle bonita, ¿no? Hay muchos bares, restaurantes. A mí me gusta mucho ver así. Tiendas. Sí, un lugar así con tanta gente, ¿no? Tanta gente feliz. Lisboa, de las ciudades que fuimos ya a Francia, a Madrid. Es la ciudad más cara, tal vez, ¿no? Sí, para hospedarse, sí. Sí, y también en los bares, todos, por lo menos aquí en el centro. Sí, mira, por lo menos donde nosotros calles, estamos. Sí, con bares, más cosas. Sí. Para ir a comer también es caro. Oh, mira una dulcería. Oh. Si te gustan los dulces. Aquí no muestran los precios, qué pena. Sí, sí. El dulce más famoso aquí se llama pastel de nata, que en otros vídeos vamos a probar. Sí, es muy bonito la dulcería. Ah, son estos. Pastel de 6 nata. unidades. Por 6,50, 6 unidades. Y mira qué hermosa arquitectura. Sí, aquí estamos justo abajo del arco. Sí. Rua Augusta, es calle Augusta, sí. Qué hermoso. Llegamos al centro. Sí, aquí es la plaza del comercio que era el Palacio Real. Sí, estamos en el centro, es muy hermoso. Sí, sí, aquí es un río, la verdad es un río. Y ahí tiene un cais donde los cruceros salen con las personas. Aquí es la plaza más grande de Lisboa, se llama Plaza del Comercio. Y aquí hay un arco muy bonito que fue construido después de un terremoto que hubo en 1755. Y construir este arco para representar ahí las personas que consiguieron erguer la ciudad después del terremoto. Este arco tardó 120 años para construir. Entonces si piensas que solo en Latinoamérica que inician alguna cosa y no acaban nunca, no, aquí ya pasa hace siglos. Entonces yo soy brasileño, ya lo sé que esta tradición de Brasil de iniciar las cosas y nunca terminar, ya empezó con los portugueses. Oh, mira, hay un panda allá. O alguien vestido de panda en este calor, ¿eh? Hace 30 grados hoy. Sí, hace mucho calor. Pero hay un evento muy fresquito, entonces... Viento. Sí, viento. Entonces no me siento como muriendo de calor, no. En Madrid sí. Aquí el río, todo muy bonito aquí. Los edificios aquí se ven como en Brasil, en Latinoamérica, todos los edificios son así, ¿no? En los centros antiguos. Y ahorita ya casi estamos llegando en esta estatua muy, pero muy hermosa y enorme, enorme. Mira la gente y el tamaño. Mira cómo se ve hermoso. Wow, qué grande que es. Y
qué hermoso que se ve cuando vas allá atrás de este arco. Sí, sí. Puedes ver esta estatua Sí. muy grande y se ve muy hermoso cuando estás del otro lado. Sí, No este te es puedes ver allá. el puente Vasco da Gama. Sí, y allá atrás un poquito hay que Cristo. pueden entrar al mar. Sí, y hay un muchos Cristo, cruceros. como en Río de Janeiro, no lo sé si se puede ver, tal vez con un zoom, pero hay un Cristo, como el de Río de Janeiro, grande este. Esa ciudad se llama Almada. Entonces en Almada tienen su propio Cristo. Mira el puente, qué bonito. Es un puente muy grande. Hay un poquito de la playa. Un poquito de playa, ¿no? Mira qué bonito. Y en este lado hay muchas piedritas. Mira. Sí, sí, parece una playa, pero no es playa porque es río. Y Sí. pienso que no se puede bañarse aquí. Sí, tiene este color, pero no lo sé si está sucio. Bien, no hay nadie en el agua, entonces parece que debe estar sucio. Mira esta marca aquí, hay en Brasil, hay en México. Verdad. Cada país tiene un nombre. En Brasil se llama... cambiaron de nombre, que bom. Que bom. ¿Por qué lloras? No sé si es maquillaje o este protector solar, pero me duelen los ojos. Oh, cuidadito, cuidadito. Casi te mojas. Sí, pero que no me avisaste que ¿Avisé? Dije, Bueno, pero ya cuidadito. casi estamos aquí. Mojados y va a mojar los pies también. Ahorita Eres vamos como una niña, ¿no? Tengo que avisarle las cosas. Mira, vamos a cruzar la calle. Sí, La como... manecita, sí. Si soy monumento. como una niña, deberías hacer una fotito con la panda. El panda, pero piensa que paga para foto con panda. Sí, pero soy niña y quiero. ¿Tienes monedas? Sí. ¿Quieres una foto con Y yo panda? tengo que pagar. Claro que por sí. eso. No, así no. Entonces este es Dom José I, que fue el emperador aquí de Portugal cuando tuvo un terremoto que destruyó toda la ciudad. Entonces reconstruyeron y en su propio honor él hizo una estatua y hizo el arco que da entrada a una calle que es muy bonita. Vamos allá. Mira qué hermoso. Y ahorita vámonos. Y hay muchísimos restaurantes, tiendas. Se llama Rua Augusta, calle Augusta, pero no pasan carros. Sí, todo para caminar. Están haciendo unos shows Sí, también mira ya él. que se queda por horas. Un señor aquí. Wow. ¿Cómo lo hacen? Yo lo sé. ¿Cómo? Pero Tiene una habla más. cosa aquí en la ropa que viene aquí y está sentado. Ah, Está sentado, la verdad. Yo lo sé porque en Carnaval de Brasil una vez hicieron este truco y después de explicar a la gente cómo se hace. Pero está muy chido. sí, muy chido. Y mira qué hermoso atrás el portal, cómo se ve con la estatua, muy hermoso. Esa ciudad me sorprendió, no pensaba que era tan hermoso así Lisboa. Sí, a mí también. Y aquí Hay muchos muchos bares. bares y restaurantes. ¿Dónde vamos a comer? sí, vamos a mirar. Hay unas entradas Oh, mira, que Cristiano. me van a gustar. Oh, Eso mira. es lo que deberían tener en el hotel de Cristiano Ronaldo, Sí, ¿no? Y no sé. de Madrid que hicimos, deberían tener en todos los lugares. Sí, fuimos al hotel de Cristiano Ronaldo y no tenían nada. Sí, no tenían casi ninguna referencia que es hotel de Cristiano Ronaldo. Sí, y aquí, aquí está mejor. Y qué hermoso también los edificios aquí. Tienen mucho amarillo, ¿no? En Sí, Portugal. les gusta mucho el amarillo, blanco, amarillo, ¿no? Todos. Sí, blanco y amarillo. Hay unas bolsitas que esta bolsa, por ejemplo, 13.50. Ya vi que en algunos lugares es más barato que aquí, por ejemplo. Mucha gente aquí. Lo sé que mucha gente le gusta también los postales. Sale. 50 centavos. Sí, no está de malo. Hay muchas opciones.
Aquí venden las bolsas. Si quiere las bolsas de mar. De Portugal, las gorras. Y aquí hay un show que el chico con el balón que está jugando con el niño. Muy padre, muy padre. No vamos a quedar en restaurantes allá en el centro porque hay notas malas en los restaurantes de allá. Sí, hay algunos que tienen como 2 estrellas en Google, Sí, otros tienen 3, hay unos con 4 pero están llenos. Sí. 4 y no y es medio. comida típica, es una panadería. Sí. Entonces queremos ir a una comida típica de Portugal. Sí, comer como en Portugal. Sí. Qué bonito aquí. Y sí, es un Banco Santander. Santander es otro que está en todo el mundo, ¿no? Sí. Otra plaza hermosa. Y todo aquí, la verdad, todo muy bonito. Sí. Sabah está escrito aquí. Muy bueno. Sabah. Hay un lugar para cafecito. Sí, una cafetería. A los portugueses también les gusta mucho estar fuera, ¿no? Sentaditos Sí, fuera. y beber cerveza. Sí, mucha cerveza aquí. Todos toman cerveza. Y es aquí donde queríamos ir, pero tiene que ir por abajo. A ver cómo se llega allá. A ver si es mejor aquí por la izquierda. Pienso que por la izquierda va a ser más rápido. Pensaba que así, en un pasillo así, iba a oler a pipí, pero Yo no. también. Pero no, la verdad es que no. Sí. Sorpresa agradable, que no olió mal. Bienvenidos al día siguiente. Sí, ayer la batería acabó y pasó que no Sí. grabamos todo, pero grabamos la comida. Este bacalao, por fin, tenía muchas espinas y no me gustó tanto así. Las primeras mordidas estaban bien, pero después ya no. Qué bonito, se llama Calle Rosa y aquí hay muchos bares y discos, fiestas, pero que no lo sé por qué se pintaron de amarillo. Sí. Se ve. Vimos las fotos en Se Google veía Maps. más hermoso en azul crema. Sí. Vamos por aquí. Es muy raro porque por lo menos en Brasil, si hay un lugarcito así pequeño, Hasta Sí. en Polonia, ¿eh? en Polonia también, ¿no? Va Sí. a tener un olor raro. Ajá. Pero aquí no, muy bien. Aquí hay muchos de estos transportes así, que tienen música alta. Parece en Mazatlán, en México, en Mazatlán hay las pulmonías. Oh, Y muy aquí bueno. se parece muchísimo. Aquí es una estación de tren, una de las más grandes aquí, de Portugal. Muy llena, siempre muy llena. Y estamos nos mudando de departamento aquí Sí. en Lisboa. Mira nuestras cosas todas. Es tan cerca que Uber no aceptó y tenemos que caminar 4 cuadras con todas las cosas. Sí, sí. Mira qué plaza bonita esta. Una iglesia también muy bonita aquí, ¿no? Muy bonito. No me lo digas. No es muy arriba, es un poquito solo. Sí, sí. No hay nadie en el tuk-tuk. Podría nos ayudar el tuk-tuk. Oh, mira, mira. Mira, mi amor. El castillo allá, en el fin de la calle. Muy hermoso. Esta maleta tiene 30 kilos. Esta con, Esta. con agua. Ah. No es tan fácil. No se parece porque tiene Sí. Cuando viajamos mostramos la parte buena, pero también las partes más difíciles, ¿no? Mi amor, malas noticias. Es de arriba. Vamos arriba. Está más para allá que aquí. Wow. Trama En atrás. tram es como se dice en Europa, pero ¿cómo se dice eso en español? ¿Cómo se dice el nombre de eso en tu país? Comenta. Vámonos. Llegamos. Aquí se parece como hotel. Hay la parte para cocinar, preparar cafecita. Aquí hay un microondas.
Sí, hay como platos, todo y el cuarto. todo en cocina y cuarto. Y cambian las toallas todos los días y juego de cama, sí. sábanas. Listas para adentro, pero muy bueno. Sí, sí, no hay vista para nada, pero está bien, está bien. Y aquí es baño. Aquí es la ducha. Está mejor que el hotel de Cristiano Ronaldo. Sí. Muchísimo mejor. Los que no vieron el video del hotel de Cristiano Ronaldo, miren el video y van a comparar aquí los cuartos. 3 o 4 días, ¿no? 3 noches, 3 noches. 370 euros. Sí. Como 120 euros por noche más o menos. Sí, no es barato, pero aquí en Portugal sí. Y estamos es en la caro. calle principal. Y como no tienen elevador, vamos a subir nosotros. Sí, infelizmente hoy cerraron el elevador y yo quería ver la panorama que hay de allá porque dicen que es hermoso. Nosotros no podríamos ver porque está cerrado hoy. Y vamos subiendo aquí, vamos arriba de la montaña sin elevador. Mira cómo es esa ciudad. Subimos tanto y ahora es abajo y arriba. Sí, ahorita vamos a bajar. ¿Y tú eres la persona que le gusta montañas o la playa? A mí me gusta playa, montañas no. Montañas no. Todavía estamos subiendo. Y mira, ya estamos muy arriba, ¿no? Mira qué vistas hermosas tenemos ahorita, ¿no? Sí, el editor tiene que hacer un zoom Sí. porque no se ve bien en esta cámara. Muy bonito. No lo esperaba. Y aquí algunas horas después estamos en un café que se llama A Brasileira, La Brasileña, que hace un siglo, todos los intelectuales, poetas, artistas, autores de Portugal se reunían aquí para tomar no solo café, pero también un trago. Y aquí hay una estatua de Fernando Pessoa, que es el autor portugués, poeta, todo, escritor. Mira qué Y padre hay que persona está. una aquí sentada. Y Aquí puedes, donde es. y puedes sentarte aquí y tomar tu trago con él. Sí, Está qué muy padre, ¿no? aquí, sí. Y estaba una señora, pero se fue con un Se poco. quedó acañada, sí. Sí, Sí. que es mucho más fácil bajar que subir. Y nos quedamos por aquí. Estamos ya muy cerquita de casa. Un besito a todos y nos vemos en el próximo video. Casi estamos llegando. Besitos. Vean todos los videos, síguenos y dale like. Sí.